Ahora seguimos con esta emocionante drama que se va desarrollando allí en el aposento alto. Y realmente, siguiendo el relato bíblico, nosotros podemos ver con el ojo de una imaginación santificada una gran mesa. Y encima de esa mesa podemos ver que allí los discípulos tienen los rollos de las Escrituras. Y un discípulo por allí dice: miren lo que dice aquí en Génesis. En Génesis dice que ellos fueron cubiertos con pieles. Y eso señala a Cristo, el Cordero de Dios. Y los discípulos: a ver, cuéntanos más. Y por ahí otro discípulo dice: lo que está escrito en Levítico 16:16, cuando habla del día de la expiación, es que ese Cordero que se daba por los pecados de todo Israel, ese Cordero era Cristo. ¡Y qué emoción! Y así seguían ellos por todas las Escrituras, llegaban a Isaías. ¿Y cómo encontraban ellos a Jesús en Isaías? En Isaías 53 encontraron allí al siervo sufriente: ciertamente Él llevó nuestros pecados. Y Él llevó la carga de la iniquidad de Israel y de todas las naciones. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Sí, ese es Cristo, ese es Cristo. Y así ellos iban pasando por todas las Escrituras, empapándose, bebiendo, sumergiéndose en las Escrituras, mostrando cómo las Escrituras se habían cumplido en Cristo, para que ellos pudieran ser dotados del Espíritu Santo de una manera poderosa, de una manera que les quitaría la timidez y les daría una osadía, que se presentarían a reyes, a gobernantes, que tolerarían castigo, que tolerarían persecución, y en muchos casos hasta que tendrían que dar su vida. Ahora esa tormenta se desató, y nosotros podemos ver esa preciosa tormenta aquí en el libro de los Hechos capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, el día 50 después del día de las gavillas, de la fiesta de las gavillas. Todos ellos estaban juntos, 120 o más, y en el mismo lugar. De repente un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu los llevaba a expresarse. Ahora, yo quiero hablar del versículo 4, pero antes hay algo precioso que sucede aquí en el versículo 3, porque dice que aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. ¿Dónde hemos nosotros visto en el recuento de Lucas, en su evangelio, que hay un testimonio de dos discípulos que sintieron como fuego en su corazón? Ese testimonio nosotros lo encontramos en
Lucas 24. Qué precioso. Vamos a Lucas 24. Y ahí es cuando los discípulos iban camino de Emaús y el Señor comienza a relatarle, explicarle las Escrituras. Y él dice, no era necesario, le dice Jesús, que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Miren el testimonio que ellos dieron una vez que Jesús desapareció de en medio de ellos. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Por eso el Espíritu Santo fue derramado en el día del Pentecostés, en respuesta a que ahora los discípulos se habían empapado, se habían saturado en las Escrituras, viendo cómo toda la vida de Cristo era un cumplimiento de la ley, de los profetas y de los salmos. Y ese fuego que cayó, que el cual nosotros acabamos de ver, esas lenguas que aparecieron de fuego, era el mismo Espíritu que le causó ese ardor de emoción, de pasión, de convencimiento en los discípulos de Emaús. ¿Por qué? Porque ¿quién más sino el Cristo mismo resucitado les estaba explicando las Escrituras? Y el Espíritu Santo fue dado para decirles, ahora ustedes han comprendido las Escrituras, ahora están empapados de las Escrituras, ahora yo he sido enviado de lo alto, tal cual lo prometió Cristo, para que ustedes puedan usar esas Escrituras en la predicación, en la enseñanza, en la proclamación de que Cristo vino a dar arrepentimiento y perdón de pecados, comenzando desde Jerusalén y en todas las naciones. ¡Qué precioso! Seguimos nosotros acá. Ellos comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu los llevaba a expresarse. ¿Pero qué decían en esas otras lenguas? El Espíritu Santo no tiene ningún otro tema sino Cristo vino por ti, pecador, según estaba prometido en las Escrituras, para vivir en tu lugar ante Dios. Vivir y trazar una vida perfecta y llena de amor, la vida que tú debieras presentar ante el Padre, porque si no estás condenado por la ley a una eterna separación de Dios. El Espíritu Santo no sabe decir ninguna otra cosa sino exaltar la obra que Cristo ya hizo a favor de este pecador y tu pecador que estás escuchando. Eso es lo que decían en otras lenguas y precisamente eso es lo que ellos dicen, porque había gente allí de tantos lugares. Dicen ellos, ¿acaso estos no son galileos? Los de Galilea tenían un acento bastante fuerte. Ellos hablaban el arameo con un acento, como diríamos nosotros aquí en la costa de Colombia, un acento costeño bien fuerte. Se comían algunas de las letras.
no pronunciaban bien. Ese era el dejo, el acento de los galileos. Pero ahora la gente dice, estos son galileos, pero ahora les escuchamos nosotros hablar en nuestro propio idioma. Y hablan muy bien nuestro idioma. Porque había partos, medos, elamitas de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto de Asia, los de que están en Frigia y Panfilia. ¿Cuántos idiomas? También romanos y judíos, cretenses y árabes. Había árabes escuchando de Cristo, alabado y glorificado sea el Señor. Y dijeron, no, estos han encontrado un licor muy especial que les hace hablar en otros idiomas. ¿Dónde se compra este licor? No, esto era otro espíritu, este era el Espíritu Santo que ahora había sido enviado en confirmación de la promesa de Cristo. Ahora el Espíritu Santo había estado con ellos allí en el aposento alto, guiando sus mentes en las Escrituras. Hermano, hermana, colega pastor, usted no puede estar lleno del Espíritu Santo hasta que usted esté saturado, inmerso, sumergido en las Escrituras. Que como esos discípulos allí en oración y ruego con las Escrituras abiertas, estemos buscando y encontrando que Cristo es el cumplimiento de toda profecía. No para que nosotros seamos más sabios, sino para darnos arrepentimiento. Arrepentimiento de que nosotros hemos sido incrédulos, de que Dios daría un cordero perfecto, sin tacha, sin mancha, sin pecado, para dar su vida por nosotros, pecadores. Eso es lo que da arrepentimiento y lo que Cristo dio en la cruz, y eso es lo que se necesita proclamar. Y eso es lo que Pedro ahora procede a proclamar, porque él dice, no, aquí no hay nadie borracho. Apenas son las 9 de la mañana. Y de repente, Pedro, el pescador, el tosco, del cual hace pocos días habían salido palabras de maldición, palabras obscenas, palabras vulgares para negar a Cristo. De repente Pedro sale citando las palabras del profeta Joel. Y como hemos dicho antes, ¿no? Pedro nos sacó un rollo acá de debajo del manto y lo abrió y comenzó a predicar y a citar el libro Joel. Él se lo sabía de memoria y el Espíritu Santo le trajo a su memoria, porque él ya había sido ungido con fuego para que él pudiera citar el rollo de Joel de memoria en aquel entonces. Y él cita diciendo, todo esto es el cumplimiento de la profecía. Y termina con estas preciosas palabras, porque él no solamente quería decir que lo que estaba sucediendo era el cumplimiento de la profecía, pero toda palabra, toda profecía tiene una finalidad, y todo aquel que le invoque el nombre del Señor será salvo.
Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Ahora ellos estaban predicando arrepentimiento y perdón de pecados. ¡Qué glorioso es el Espíritu Santo cuando se derrama! Seguiremos.